Hemos volado a La Habana, la capital de Cuba. La Habana tiene una población de unos 2,5 millones de habitantes. Cuando tú piensas en Cuba, piensas en Caribe, playa, ron, música, habanos. Es un país eminentemente turístico, de tal forma que recibe unos 4 millones de turistas al año. Todos ellos, al final, empiezan y o acaban su viaje en esta ciudad. Por tanto, ¿cómo se desplazan 6 millones de personas? El abanico de sistemas de transporte es muy amplio y diverso, y cuanto menos curioso. Vamos a ver desde bicicletas hasta bicitaxis, también taxis ruteros o los famosos almendrones, esos coches clásicos de los años 40 o 50 que todavía se van a ver circulando por las calles de La Habana. También veremos autobuses o ómnibus para transporte urbano, para transporte interurbano, también para transporte discrecional y, como no, coches de caballo, los famosos cocotaxis amarillos y las motonetas, unas furgonetas de carga que se han reutilizado para transportar a los trabajadores hacia sus centros de trabajo. Todo ello y mucho más en Reporteros de Movilidad La Habana. La Habana es una gran ciudad, por tanto, su territorio es tan extenso que al final lo han dividido en municipios. ¿Cuáles son los principales? Los principales es Vedado, Miramar, Centro Habana, el barrio chino y, como no, La Habana Vieja. La Habana Vieja es donde viene todo el mundo, ya que es el centro histórico, y ahí vamos a ver ciertas características. Pero si, por ejemplo, vienes como no turista, yo siempre recomiendo que te quedes en Vedado o Miramar, porque es mucho más cómodo, la movilidad en estos dos municipios es mucho más sencillo, como luego vamos a ver. La Habana Vieja es el casco histórico de la ciudad. Por aquí pasa todo el mundo que quiere conocer La Habana, para pasear, para disfrutar de su música, de su gente, de su comida, especialmente por las principales vías como son Calle Obispo, Calle O'Reilly, la calle de los Mercaderes y también sus 4 plazas: Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. Para revitalizar esta zona se ha creado un organismo público que se llama la Oficina del Historiador, que se encarga de recuperar edificios antiguos para convertirlos en restaurantes, museos, paladares donde comer comida criolla y también lugares donde comer pequeños comercios para comprar artesanía cubana o donde disfrutar de un buen ron, un buen café o un buen puro habano. Otra de las medidas que se han llevado a cabo es la peatonalización de estas principales arterias, como comentaba antes, la carretera, la calle Obispo o la calle de los Mercaderes, para lo que han usado unos volardos bastante curiosos, y son estos cañones que veis aquí, que impiden el paso de los vehículos. Solo podrá pasar alguna bicitaxi. Hablemos del tráfico. El parque móvil de la ciudad está bastante envejecido y no es muy alto. Es raro la posesión de tu propio vehículo privado particular. Existen muchos taxis, existen muchos autobuses, pero al final es transporte público. Cada uno de ellos nos está quitando vehículos de las vías. Las vías están muy bien dimensionadas, en algunos casos hasta sobredimensionadas, de tal forma que los niveles de servicio son muy buenos. A lo largo de todo el día puede funcionar en flujo libre. Tiene sus horas punta, de 7 a 8 y media de la mañana, de 5 a 6, pero no se generan grandes congestiones. Aquí el reto, lógicamente, es mantener esta situación. Cuando en las ciudades europeas estamos luchando por quitar coches, aquí ya tenemos este escenario. Por tanto, se presenta un escenario muy interesante de seguir fomentando el transporte público para que se siga manteniendo unos flujos como los que veis aquí a mi lado. características de Cuba es que hay dos monedas, el peso nacional y el peso convertible. Actualmente un peso convertible equivale a 25 pesos nacionales. Ello tiene su influencia y complica las gestiones del día
día a día y también lo hacen los sistemas de transporte. Por ejemplo, en el caso de los taxis podemos distinguir 3 tipos de taxis: el taxi libre, el taxi rutero y el taxi de alta gama. El primero de ellos, el taxi libre, se subdivide en otros 2 tipos de taxi: el amarillo con el techo blanco, que solo se puede pagar en moneda convertible, en peso convertible o divisa, que es como los que vemos aquí detrás, y está el taxi, que es el almendrón, que se puede pagar tanto en peso nacional como en peso convertible. Por otro lado, como digo, están los taxis ruteros, que tienen unas rutas prefijadas, con unas paradas también fijadas y identificadas con unos puntos de intercambio, y asimismo tienen un sistema tarifario con diferentes tramos, cada uno de los cuales va sumando de 5 en 5 pesos. Estos solo son los pesos nacionales y solo lo pueden tomar los cubanos. El último estudio de movilidad que se ha hecho en La Habana indica que además del 50% de los viajes que se realizan a pie, destacando la movilidad peatonal, un 36% de los viajes se realizan en transporte público, donde se incluye los taxis, con ese papel tan importante que realizan, y los ómnibus. A nivel de transporte público en ómnibus, autobuses, existe una empresa que se llama Transmetro, que es la que se encarga de la distribución y origen-destino de los trabajadores a sus empresas. Después tenemos los ómnibus, transporte público para el resto de la ciudadanía, donde tenemos tres tipos de líneas o autobuses en la ciudad. Tenemos la red principal, se identifican por una P y del 1 al 16, son los que te llevan y te traen desde las zonas más alejadas de la ciudad. Normalmente son articulados y de color naranja. Luego tenemos la red alimentadora, son azules, y por último tenemos las líneas más urbanas, que actualmente son de color blanco. El precio es en moneda nacional, y quizás la única pega o la principal pega que yo le pondría es que la falta de señalización. No hay una señalización de paradas, no sabes dónde están, por tanto es muy complicado para el extranjero su uso. De hecho, incluso indicamos que ahora mismo aquí justo detrás hay una parada y no tiene ningún tipo de señalización. El transporte público de la capital hoy tiene diversos actores que garantizan la movilidad de la población dentro del contexto de la ciudad. Esos actores están compuestos fundamentalmente y primero por la empresa de transporte público de pasajeros, que es hoy la unión de las distintas empresas de ómnibus y metrobús. Pero además de eso participan también los transportes de trabajadores que tienen las empresas, participan también los taxibús, las bicicletas, los bicitaxis, participan también los porteadores privados. Todos estos actores, por supuesto, tienen que, dentro del marco de la ciudad, empezarse a organizar para que realmente puedan empezar a brindar un servicio más eficiente, coordinado, para que realmente den una respuesta a la demanda que tiene de movilidad la población. Se puso el primer tramo de carril a trabajar. No hay duda en que los choferes se sienten más seguros de circular por él, y que esta es una medida que debe irse incrementando en la medida que se hagan estudios en los tramos necesarios. Es importante que destaquemos que siempre y cuando la capacidad de ese carril permita, pueden dejarse usar otros actores, como pueden ser los portadores privados, pero teniendo claro que no pueden entorpecer la circulación del ómnibus, porque ese es el que transporta la mayor cantidad de pasajeros, y el objetivo principal del diseño de esos carriles es lograr lo que explicaba Néstor anteriormente, o sea, mejorar la velocidad comercial para que estos ómnibus puedan rotar más.
Pero hoy indudablemente el servicio del transporte público no es suficiente y existe un exceso de capacidad en esos carriles bus que es importante que los podamos aprovechar con otros actores que también dan servicio a la población. Una de las características de La Habana es su bahía. Aquí podéis verla, se trata de una bahía de grandes dimensiones, de tal forma que deja al otro lado parte de la ciudad. Claro, su acceso con la ciudad es bastante complicada por la circunvalación que tienes que dar y la demora de tiempos. Para ello se le han dado dos soluciones. Por un lado, el túnel. Realmente se trata de dos túneles, uno por sentido, que se sitúan junto a la fortaleza. Es para tráfico pesado, para tráfico ligero, pero ya se encuentran en unas situaciones de alta congestión. ¿Cómo le han dado solución? Bueno, pues se le ha dado solución con el transporte marítimo. Existen dos líneas de lanchas que te unen La Habana Vieja con Regla y La Habana Vieja con Casablanca. Se trata de dos lanchas que en menos de 5 o 10 minutos has cruzado la bahía de una forma rápida y eficiente. No solamente pueden ir viajeros, además puedes transportar tu propia bicicleta, de tal forma que el coste del viajero son 10 centavos y si llevas tu bici se eleva a 40. Aquí veis la terminal. Se trata de una terminal construida en el año 2016. Esto demuestra los avances y mejoras en proyectos de rehabilitación que sufre la ciudad. Se trata de una obra moderna, cristales, limpia. Se trata de un avance a la hora de animarte a usarla. Otra característica que tiene la terminal es que se puede comprobar cómo en el pasado hubo una vía ferroviaria que todavía quedan algunos restos, lo cual me demuestra que existe cierto potencial para que en el futuro pudiese existir una vía de conexión, quizás entre las lanchas y parte de la ciudad o incluso el propio aeropuerto, mediante sistemas eficientes como un tranvía o un metro ligero. Daniel, ¿nos podrías contar un poco la tendencia que ha tenido la bicicleta en los últimos años en La Habana? A ver, la bicicleta en estos momentos en La Habana está teniendo una serie de cambios. Han habido una serie de iniciativas también de diferentes personas que han intentado abrir negocios de renta de bicicleta, talleres de bicicletas con otra imagen, sobre todo insertando todos los avances que internacionalmente se generan, porque hoy día se aprecian grupos que hacen ciclismo de ruta, ciclismo de mountain bike, hay algunos que apuestan más por el ciclismo urbano, y yo creo que esto ha propiciado que se proyecte una imagen hacia las autoridades en las cuales se vea que hay un grupo de personas en la ciudad que esté apostando por este medio de transporte, que al final está comprobado en muchas investigaciones que es uno de los más eficientes en los entornos metropolitanos, y creo que esto ha venido un poco a permitir que se olvide aquellos recuerdos de los terribles años 90 en la cual el país tuvo una crisis económica muy grande y que la bicicleta se convirtió prácticamente en el único medio de transporte y fue abusada, y la bici pasó a ser como el símbolo de aquellos malos tiempos. Sabemos que desde la oficina del historiador hay un proyecto piloto de bicicleta pública. ¿Nos lo puedes contar? Es un proyecto piloto que contará con 60 bicicletas en un inicio, ubicadas en 7 estaciones, y que esas 7 estaciones se encuentran ubicadas en puntos intermodales del centro histórico, estarán al servicio de la población residente y visitante del centro histórico, e igualmente se abrirán tarifas especiales para los turistas que deseen utilizar el sistema público para desplazarse, sobre todo en los recorridos pequeños del centro histórico. Se han hecho muchos talleres participativos con distintos actores, con distintos elementos de la sociedad que nos han ayudado a conformar lo que hemos elaborado finalmente. Hemos recibido un apoyo
especial de la Dirección General de Transporte de La Habana, que es la entidad rectora de todo lo que tiene que ver con transporte en la ciudad. La Habana en los últimos años se está convirtiendo en una ciudad crucerista por excelencia. Su ubicación hub en el Caribe así se lo permite. No obstante, tiene dos limitaciones. La primera es que la terminal tan solo permite el atraque de 2 cruceros a la vez. Por tanto, estás limitando el volumen de cruceros día y año que pueden llegar. La segunda limitación es la profundidad que tiene la entrada de la bahía, impidiendo el acceso de los buques más grandes. Pero no obstante, podemos estar contando que unos 400.000 turistas al año llegan en cruceros. ¿Qué hace el crucerista cuando llega aquí? Bueno, pues tiene dos formas de moverse. La principal es en autobús discrecional de 2 empresas públicas que existen aquí, Transtour y Transgaviota, que los recogen y les realizan toda una serie de excursiones por la ciudad, visitas al entorno, o si no, la segunda opción es el paseo por La Habana Vieja. Aquí a mi espalda veis la actual terminal, la terminal Sierra Maestra. Como veis, no está en las mejores condiciones, si bien existe un proyecto de rehabilitación, la cual la va a convertir en una nueva terminal moderna, práctica, con comercio, incluso se maneja la posibilidad de un hotel. Aquí el Reporteros de Movilidad de La Habana. Yo creo que con todo lo que os hemos contado os hacéis una idea perfecta de cómo es un poco la movilidad en la ciudad. Ya solo nos queda tomarnos un mojito en la bodeguita del medio. Vamos.